Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. Esta ocasión vamos a deducir las fórmulas de tiro parabólico. Antes de comenzar, te voy a explicar la importancia de saber deducir fórmulas. Cuando tú presentas un examen, tú ya sabes analizar, ya tienes la comprensión de todo el comportamiento del tema. Entonces, puedes resolver cualquier problema. Sin embargo, cuando solo memorizas fórmulas, es muy probable que las confundas, porque no sabes de dónde vienen. A veces no sabes ni para qué sirven. Simplemente memorizas. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos dos movimientos similares al tiro parabólico. El primero es caída libre. Simplemente se deja caer el objeto sin aplicarle ninguna fuerza. Se deja caer el objeto. Eso significa que su velocidad inicial es 0. Tenemos tiro vertical. Este es el comportamiento del tiro vertical. Para que pueda suceder esto, tengo que aplicar una velocidad inicial. Y el tiro parabólico tiene este comportamiento. Yo tendría que lanzar la manzana para que se comporte como tiro parabólico. Entonces, el tiro parabólico lleva un ángulo y también necesita una velocidad inicial. Como puedes observar, la velocidad inicial es un vector. Entonces, tiene un componente en el eje X, velocidad inicial, componente X, y tiene un componente en Y, velocidad inicial, componente Y. Entonces, si quiero calcular la velocidad inicial con componente en X, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y si quiero calcular la velocidad inicial con componente en Y, es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo. ¿De dónde vienen estas fórmulas? Te lo tengo que explicar, porque no aparecen por arte de magia. Como puedes observar, aquí se genera un triángulo rectángulo. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Voy a necesitar de las razones trigonométricas. Tenemos que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Aquí tenemos el triángulo rectángulo. Este lado se llama cateto opuesto. El lado opuesto al ángulo. Y el lado que toca el ángulo se llama cateto adyacente. Entonces voy a despejar cateto adyacente y cateto opuesto de las razones trigonométricas. La hipotenusa está dividiendo, pasa a multiplicar del otro lado. El cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. La hipotenusa pasa a multiplicar porque está dividiendo. El cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Voy a hacer la relación de las razones trigonométricas
con el tiro parabólico. Entonces, el cateto adyacente es el componente en X. Le voy a poner, en lugar de cateto adyacente, velocidad inicial, componente X. Y la hipotenusa, esta es la hipotenusa, corresponde a la velocidad inicial, la velocidad que le aplico para poder comenzar la trayectoria de tiro parabólico. En lugar de hipotenusa, se llama velocidad inicial coseno del ángulo. Y el cateto opuesto es el componente en Y. Entonces le voy a poner, en lugar de cateto opuesto, velocidad inicial componente Y. Y sabemos que la hipotenusa es la velocidad inicial. Velocidad inicial seno del ángulo. Y aquí está la razón de existir de los componentes de la velocidad inicial. Entonces, sabemos que el tiro parabólico tiene un componente en X y tiene un componente en Y. En X, la velocidad es constante. Eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Cuando la velocidad es constante, se llama movimiento rectilíneo uniforme. Pero en Y hay un cambio de velocidad. A eso le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hay un cambio de velocidad, existe una aceleración. Entonces en Y hay una aceleración. Constante. Y el tema se llama movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tiene dos comportamientos el tiro parabólico. Eso nos va a ayudar para deducir nuestras fórmulas. Las primeras fórmulas que vamos a deducir son la de los tiempos. La teoría nos dice que el tiempo de A a B, el tiempo de A a B es el mismo de B a C. Entonces, el tiempo que le toma en llegar a la altura máxima, aquí tenemos en este punto la altura máxima, es el mismo que le va a tomar en caer, únicamente en caer. Si yo dejara caerlo aquí, este objeto, o proyectil, o bala, lo que sea, le tomaría el mismo tiempo de A a B que de B a C. Entonces, haciendo este análisis, aquí se ejerce una caída libre. Y voy a ocupar las fórmulas de caída libre. En caída libre sabemos que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En Y es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, como quiero saber el tiempo, lo voy a despejar. La gravedad que multiplica pasa del otro lado a dividir. Entonces el tiempo es igual a la velocidad entre gravedad. Con esta fórmula vamos a calcular el tiempo
que le toma llegar a la altura máxima. Tiempo de altura máxima. ¿Qué velocidad voy a poner? Pues voy a poner la velocidad componente en y, que es velocidad inicial por el seno del ángulo. Velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. ¿Y qué crees? Que también voy a calcular el tiempo total. Para calcular el tiempo total, es decir, el tiempo de A a D, voy a multiplicar esta fórmula por 2, porque esta fórmula es el tiempo en llegar a la altura máxima, que es la mitad de la trayectoria. Entonces el tiempo total es esta fórmula por 2. 2 veces velocidad inicial, seno del ángulo sobre gravedad. Ya tenemos la fórmula del tiempo en llegar a la altura máxima y tenemos la fórmula del tiempo total de la trayectoria. Ahora vamos a deducir la fórmula de altura máxima. Como bien habíamos dicho, de la altura máxima al punto más bajo, es decir, de B a C, se describe una caída libre. Por eso voy a seguir ocupando fórmulas de caída libre. La altura máxima se describe como caída libre. En caída libre tenemos que el tiempo es igual a 2 veces la altura sobre la gravedad en raíz cuadrada. Voy a despejar la altura. La raíz cuadrada pasa del otro lado como potencia al cuadrado. Entonces nos va a quedar tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura sobre la gravedad. Gravedad que divide va a pasar a multiplicar. Gravedad por tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura. Y el 2 que multiplica va a pasar a dividir. Gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2 es igual a la altura. Esta formulita me va a dar la altura máxima. Entonces, la altura máxima es igual. Voy a dejar gravedad sobre 2 y el tiempo que voy a poner aquí pues va a ser el tiempo en llegar a la altura máxima, que aquí lo tenemos. Es velocidad inicial por el seno del ángulo entre gravedad. El tiempo está elevado al cuadrado. Esto lo elevo al cuadrado. Seguimos con alcance horizontal. Es decir, toda la distancia de la trayectoria es el alcance horizontal. Como estamos en el eje X, es un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso, para alcance horizontal, voy a ocupar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice que la velocidad es distancia sobre tiempo. Y como quiero saber toda esta distancia, despejo la distancia, tiempo que divide
pasa a multiplicar del otro lado. Entonces la distancia es igual a velocidad por tiempo. Esta fórmula es la que me va a dar el alcance horizontal. En lugar de distancia, pongo alcance horizontal igual a velocidad, pero aquí la velocidad va a ser la del eje X, porque estamos trabajando sobre el eje X, que es velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. ¿Qué tiempo? Pues el tiempo total de la trayectoria. Es 2 veces velocidad inicial seno del ángulo entre gravedad. Y vamos a simplificar nuestra fórmula. El alcance horizontal es igual a 2 veces velocidad inicial por velocidad inicial al cuadrado, que multiplica al seno por el coseno, seno del ángulo por el coseno del ángulo, entre gravedad. Esta fórmula ya la puedes ocupar así, o bien puedes simplificarla. Hay una propiedad trigonométrica que dice 2 veces el seno de un ángulo por el coseno de un ángulo es igual al seno del doble ángulo. Entonces aquí tenemos 2 veces el seno por el coseno, lo vamos a cambiar por el seno del doble ángulo. Entonces, el alcance horizontal también lo podemos ver como la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo doble entre la gravedad. Esta y esta fórmula son exactamente lo mismo. Una vez que tengo la fórmula del alcance horizontal, que es toda la distancia, voy a calcular la fórmula del alcance máximo. Ojo, porque esta es una pregunta de examen. Muy frecuentemente preguntan cómo lograr el alcance máximo. El alcance máximo se logra con el ángulo de 45 grados. Si tu ángulo es menor o mayor, este alcance va a ser más pequeño. Entonces, con 45 grados logras el alcance máximo. Lo voy a sustituir aquí. En la fórmula de alcance horizontal, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble ángulo sobre la gravedad. Si tengo un ángulo de 45 grados, el alcance horizontal es velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces 45 sobre la gravedad. El alcance horizontal es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno, 45 por 2 es 90, sobre gravedad. Alcance horizontal es igual velocidad inicial al cuadrado, y el seno de 90 vale 1. 1 por velocidad inicial al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado sobre gravedad. Esta sería la fórmula para el alcance máximo. Velocidad inicial al cuadrado entre la gravedad.
Tú ya debes de saber cómo calcular ángulos notables. Si no lo sabes, te voy a dejar el link donde explico perfectamente cómo saber el valor de ángulos notables. Finalmente vamos a deducir la fórmula de velocidad para un tiempo t, es decir, la fórmula que nos va a permitir calcular la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Vamos a suponer que quiero la velocidad en este punto. Es un vector de velocidad que también va a tener su componente en X y su componente en Y. Entonces, otra vez estoy formando un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo. Por lo tanto, para saber la velocidad, tengo que calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y para calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo, se ocupa el teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Ahora, la hipotenusa es la velocidad. Va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos. Primer cateto al cuadrado y segundo cateto al cuadrado. ¿Quién va a ser el componente en X? Pues ya sabemos que en X es movimiento rectilíneo uniforme. Para la velocidad en X siempre es velocidad inicial por el coseno del ángulo. Esta nunca cambia porque es constante. Donde sí cambia es en Y, porque aquí va variando la velocidad. Entonces, para encontrar la velocidad en Y, ya no puedo ocupar la de caída libre, porque en este punto de la trayectoria no describe caída libre, como de B a C. Aquí lo podemos asociar con tiro vertical. Nos dice que la velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces, para la velocidad componente Y es igual a la velocidad inicial, y en el componente Y la velocidad inicial se calcula como velocidad inicial seno del ángulo menos gravedad por tiempo. Y listo, ya tenemos el valor del componente X y del componente Y. Para elevarlos al cuadrado, sumarlos y sacarles raíz cuadrada para obtener la velocidad en cualquier punto de la trayectoria. Con esto finalizamos la deducción de fórmulas. Como retroalimentación, debes de recordar que el tiempo de A a B es el mismo de B a C. Es decir, el tiempo en llegar a la altura máxima es el mismo en caída libre. Y en el componente en X es velocidad constante. Siempre en X va a llevar la misma velocidad. Y en el componente en Y va a haber un cambio de velocidad. A eso se le llama aceleración. Y en específico, aceleración constante. Mientras recuerdes eso, ya tienes todo para partir y comprender cualquiera de estas fórmulas. Así que no olvides comentar todas tus dudas en la cajita de comentarios para que con mucho gusto yo te pueda apoyar. También comenta qué tipo de ejercicios quieres que resolvamos. Ya tenemos la teoría, ahora podemos practicar con ejercicios para que queden al 100 en todos sus exámenes.